Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a que escuches esta explicación. Hoy es día 22 de mayo del 2023, lunes de la séptima semana de Pascua. La primera lectura es tomada de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, del 1 al 8. En aquellos días, mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas de Galacia y Frigia y bajó a Éfeso. Encontró allí a unos discípulos y les preguntó: ¿Han recibido el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Ellos respondieron: ni siquiera hemos oído decir que existía el Espíritu Santo. Pablo replicó: entonces, ¿qué bautismo han recibido? Ellos respondieron: el bautismo de Juan. Pablo les dijo: Juan bautizó con un bautismo de conversión, pero advirtiendo al pueblo que debían creer en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús. Al oír esto, los discípulos fueron bautizados en el nombre del Señor. Y cuando Pablo les impuso las manos, descendió el Espíritu Santo y comenzaron a hablar lenguas desconocidas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Durante los 3 meses siguientes, Pablo frecuentó la sinagoga y habló con toda libertad, disputando acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio es de Juan 16, del 29 al 33. En aquel tiempo los discípulos le dijeron a Jesús: ahora sí nos estás hablando claro y no en parábolas. Ahora sí estamos convencidos de que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has venido de Dios. Les contestó Jesús: ¿de veras creen? Pues miren que viene la hora, más aún ya llegó, en que se van a dispersar cada uno por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estaré solo porque el Padre está conmigo. Les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. En el mundo tendrán tribulaciones, pero tengan valor, porque yo he vencido al mundo. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura tomada de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, del 1 al 8. Recordando que los Hechos de los Apóstoles fue escrito por Lucas, un médico griego que no conoció a nuestro Señor Jesucristo, pero conoció a los apóstoles, a Pedro, a Bernabé, a Marcos, a Pablo, y principalmente conoció a la madre de Jesucristo, quien le informó, y por eso en su Evangelio nos explica desde antes de su nacimiento de nuestro Señor Jesucristo todo cómo se fue suscitando. Entonces, bueno, y los Hechos de los Apóstoles pues también fue escrito por Lucas. Dicen que es la continuación del Evangelio, ¿sí? Es así como una segunda parte, por decirlo así. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice esta lectura. Nos menciona que en aquellos días Apolo estaba en Corinto. Recuerden que Apolo pues ya había sido adoctrinado, ya le habían bautizado, ya tenía el Espíritu Santo, como lo tenemos hoy en día todos nosotros. Priscila y Aquila, ese matrimonio que también ya habían sido convertidos al cristianismo, pues le ayudaron a Apolo a que tuviera más conocimiento de la palabra de Cristo, de la doctrina de Cristo, ya que lo escucharon hablar y pues le hicieron algunas observaciones y le ayudaron para que predicara de una forma más explícita. Y bueno, aquí nos menciona que pues Apolo se había quedado en Corinto, allá en la ciudad de Corinto. Recuerden también que Pablo había escrito dos cartas a los corintios. Bueno, y aquí nos menciona que Pablo atravesó las regiones altas de Galacia y Frigia y bajó a Éfeso. Recuérdense que también nuestro señor Pablo les escribió a los de Éfeso una carta. Ya después, ¿verdad? Bueno, eran ciudades que ya habían sido adoctrinadas, eran poblaciones que ya habían sido muchos bautizados y se habían convertido al cristianismo. Aún a pesar de que algunos eran judíos, no crean que nada más eran paganos, o sea, gente que no era judía, ¿no? También había muchos que no eran judíos y también muchos que eran judíos los que se habían convertido. Bueno, dice aquí que ahí encontró unos discípulos ya adoctrinados y les preguntó: ¿han recibido el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Y fíjense cómo dicen aquí estas personas que habían sido ya adoctrinados, dice: ni siquiera hemos oído decir que existía el Espíritu Santo.
Es como nosotros hoy en día, la gente no entiende que vivimos la época del Espíritu Santo. En las iglesias, nosotros le tenemos un acercamiento a nuestro Padre Dios, está bien. Tenemos un acercamiento a nuestro Señor Jesucristo, está bien. Pero la gente no toma en cuenta el Espíritu Santo. Como que, pues sí, el Espíritu Santo, mucho gusto. Pero no le da esa importancia. Es algo terrorífico, porque desde que llegó el Espíritu Santo al mundo, el Espíritu Santo es el que habita en nosotros. Es el que nos da fuerza para seguir adelante, es el que nos está santificando cotidianamente. Es el que nos está guiando. El Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo, o sea, nuestro Padre Dios y nuestro Señor Jesucristo. Y se tenía que ir nuestro Señor Jesucristo, se los dijo, para que nuestro Padre Dios nos mandara el Paráclito, que es el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es posible que estamos en el año 2023 y la gente no entiende que tenemos al Espíritu Santo en nosotros? Nosotros somos como un hogar, somos como un recipiente, somos como un vaso en donde está vertido el Espíritu Santo. Somos como una casa. Decimos doctrinalmente que somos templos vivos del Espíritu Santo. Es increíble que en la actualidad tanto creyentes en Cristo como católicos no entiendan que el Espíritu Santo vive con nosotros, en nosotros, y no le tengamos esa apreciación al Espíritu Santo. Sí le tenemos apreciación a nuestro Padre Dios, a nuestro Señor Jesucristo, le tenemos apreciación a la palabra de Dios, pero no sabemos o no entendemos o no queremos fijarnos que vivimos la época del Espíritu Santo. Tenemos ya miles de años, pues más de 2000 años de que el Espíritu Santo vino al mundo. Entonces imagínense, ¿cómo es posible que no le... ¿Cuántos miles de años tienen que pasar para que digamos, oye, estamos viviendo el Espíritu Santo en la actualidad? ¿Cuántos miles de años? Ya van más, ya casi 2000 años, por decirle más exactos, ¿no? Sí, porque estamos en el año 2023, sí, y nuestro Señor Jesucristo murió a los 33 años. Estamos equivocados casi 7 años, es como si estuviéramos en el 2030, pues aproximadamente tenemos como 2000 años, aproximadamente, ¿no? Menos 3, 1997, ¿no? Años de que llegó el Espíritu Santo. Y no le damos la importancia, hermanos. O sea, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Sí, es la tercera forma en como Dios se nos ha revelado a nosotros. El Espíritu Santo nos ha dado dones. Sí, hermanos, dones. Y los tienes. Estés o no estés bautizado, y el Espíritu Santo vino a todo el mundo. Si lo haces de una manera institucional, pues qué bueno, o sacramental, qué bueno. Pero el Espíritu Santo ya está aquí con nosotros. ¿Y qué contiene el Espíritu Santo? ¿Qué nos da el Espíritu Santo? Pues nos da sabiduría para entender toda la creación y toda nuestra salvación, todo lo mundano, todo lo terrenal. Sabiduría en completo, en total completo. ¿Sí? Nos da inteligencia, nos da ciencia, ¿sí? ¿Sí? Nos dan muchos dones el Espíritu Santo, entendimiento, ¿sí? Muchas capacidades, muchas habilidades. El Espíritu Santo nos da muchas cosas en nuestra vida, las habilidades que tú tengas, las virtudes que tú tengas. Todo esto te lo da el Espíritu Santo, lo tienes de parte del Espíritu Santo, para que puedas tú ayudar a los demás, principalmente a que conozcan a Dios, y finalmente ayudando a los demás. O sea, fíjate, porque nuestro Señor Jesucristo dijo, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo, al próximo, al que esté cerca de ti. Hay que ayudarles. Y bueno, pues a veces no se dejan ayudar, a veces son necios, a veces son incrédulos, a veces viven en su fantasía, a veces viven en su fanatismo, a veces viven como les acostumbraron vivir y hacer las cosas y no quieren ellos reaccionar. Y desafortunadamente, bueno, pues se pierden la oportunidad de tener plenamente el conocimiento de Dios, porque andan ellos en otras líneas, en otras actitudes, en otras costumbres, y eso los conlleva a que tengan otras creencias y pues se pierden la oportunidad de saber la verdad. Recordemos que la verdad Dios nos la proporciona por medio de su poder
en este caso el Espíritu Santo nos está otorgando esa oportunidad, ¿sí? De conocer la verdad. Y pues tenemos que este, conocerla, estudiándola, claro, leyendo la Sagrada Escritura, que afortunadamente la tenemos. Tenemos que investigar, tenemos que interpretarla, entenderla y llevarla a cabo. Pero hay mucha gente que no, no entiende esto. Es muy fácil que nuestros líderes espirituales, nuestros pastores, nuestros presbíteros, pues nos digan algo y nosotros luego les creemos. Yo siempre les he invitado a que ustedes lo investiguen, no se queden con lo que les digan nuestros dirigentes o lo que ustedes crean, investiguen. Es que así me lo decía mi papá, así me lo decía mi mamá, así me lo decía mi abuelo, mi abuela. Eso sí, ya viene de familia. No, hermanos. Si estás aquí, te toca conocer, amar y servir a Dios. Y conocer a Dios necesitas tú estudiar, investigar, entender, interpretar. Y afortunadamente, como les digo, tenemos las Sagradas Escrituras. Tenemos 73 libros, máximo. ¿Va? Bueno, es importante entonces que te des cuenta que hoy en día vivimos la época del Espíritu Santo. Y en aquel entonces, miren cómo estos señores le dicen a Pablo, pues ni siquiera sabíamos que existía el Espíritu Santo. Pablo replicó entonces, ¿qué bautismo han recibido? O sea, pues quién... Aquí no nos lo explica Lucas, en este Hechos de los Apóstoles. Nos debería haber dicho que quién los había bautizado quién los había adoctrinado. Pues no nos dice, a lo mejor no lo sabía. Pero pues Pablo les dice, ¿y qué bautismo han recibido? Ellos le respondieron, el bautismo de Juan. ¿Sí? Pues Juan, el primo de nuestro Señor Jesucristo. Juan, el que le decían el Bautista. O sea, ya alguien ya los había bautizado en el agua, ¿no? Con agua, ¿no? Ya les habían dicho, arrepiéntanse de sus pecados, ¿no? Conviértanse, ¿sí? Sigan a nuestro Señor Jesucristo y su palabra. Y en aquel entonces, pues mucha gente pues no sabía, no conocía, porque no todo el mundo de todas esas regiones escucharon la palabra de nuestro Señor Jesucristo, la escucharon los apóstoles, sí. Y mucha gente, ¿no? ¿Se acuerdan que una vez multiplicó los peces y los panes? ¿No? A 5,000 personas, sin contar mujeres y niños. Y en otra ocasión fueron 4,000. Había mucha gente que había escuchado a nuestro Señor Jesucristo, pero no había escuchado todo lo que escucharon los apóstoles. Habían escuchado algunas cosas, pero a mucha gente de otras provincias, como lo estamos viendo aquí, sí, pues no sabían de Jesucristo. Habían escuchado. Antes no había radio, no había teléfono, sí, no había medios de comunicación como hoy en día, como para que las noticias les llegaran de volada, ¿no? Sí. Sí supieron en un determinado momento después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, los de Éfeso, oye, que murió un fulano, un tal Jesús, Yeshua. ¿A poco sí? Que hacía milagros. Y esos judíos siempre andan teniendo profetas que hacen milagros. No, pero que se denominaba hijo de Dios. Caray. Y yo creo que las noticias así les llegaban, ¿no? ¿Quién te lo contó? No, pues el que llegó, desembarcó, dice que por allá, en Jerusalén, se dice, hay toda esa información. ¿A poco? Ay, no creas, puro chismes. No, pues así dijo, y hasta él dijo que él ya no era creyente en la religión judaica, sino ahora era creyente en ese señor. Sí, ¿a poco? Sí, y andan muchos predicando. Ay, ojalá y viniera uno para que nos dijera todo el chisme, ¿no? Sí, así como yo, que a mí me encanta el chisme, ¿no? Que viniera y que me dijera todo, ¿no? Oye, ¿y dónde? Pues no sé. ¿Y cómo se llamaba ese que se desembarcó? Ay, pues no creo que Polito, ¿no? No, Apolo. Pues Apolo, sí. ¿A poco? Está medio raro ese nombre, es como griego, ¿no? Pues sí, pero pues él, a lo mejor ya se convirtió también a la creencia de, son sectas que se van formando, tú no creas en eso. Pues ojalá y algún día alguien venga y nos cuente todo, ¿no? Así estaba la gente en muchas provincias, en Corinto, en Tesalónica, en Éfeso, ¿sí? En Filipo, ¿sí? En Tiro, ¿sí? En muchos lugares,
Sí, el mismo Roma, ¿no? Les había llegado ya porque imagínense, muchos romanos se habían convertido a la doctrina de Cristo. Y pues esos viajaban a Roma. Y en Roma pues decían, oye, que allá en Jerusalén, ay, ¿fuiste a Jerusalén? Ay, es un pueblo mágico, ¿no? ¿Qué es pueblo mágico? Es de brujería, decían, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. ¿Y qué dicen? Y les contaban las cosas que había pasado a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como les digo yo, miren, en aquel entonces la situación era muy complicada para que pudieran ser evangelizados y para poder tener la verdad de lo que había pasado con nuestro Señor Jesucristo. Y hoy en día tenemos toda la facilidad, tenemos todo a manos llenas y no queremos aceptarlo, no queremos conocerlo, ¿sí? ¿Saben cuándo nos acercamos a Dios? Pero nos acercamos a Dios, no nos acercamos al Espíritu Santo. Van a decir ustedes, es lo mismo. Sí, hermanos, sí, pero hoy le debemos de decir Espíritu Santo, ¿eh? O sea, ese es el formato. Sí, hay que hacerlo de una forma correcta. Es Dios, sí, pero la gente no está pensando en el Espíritu Santo, está pensando en nuestro Padre Dios, está pensando en nuestro Señor Jesucristo. No está mal. A lo que voy es de que debemos de entender que vivimos la época del Espíritu Santo. Bueno, después de esta explicación exhaustiva que quiero darles a ustedes y que se las quiero proporcionar, es por lo que pues aquí nos mencionan, ¿no? Que pues no conocían y nada más conocían el bautismo que habían recibido de Juan. Entonces Pablo les dice, Juan bautizó con el bautismo de conversión, pero advirtiendo al pueblo que debían creer en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús. Eso es lo que deben, o sea, no nada más se deben de quedar con la información del bautismo de Juan, sí, sino creer en Jesucristo y principalmente en su muerte y resurrección, en su ascensión y en la venida del Espíritu Santo. Miren, ya faltan pocos días para celebrar la venida del Espíritu Santo. Acabamos de celebrar ayer la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo. No, no se lo llevaron los extraterrestres, hermanos, no. No, 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 no. Sí, sí existe, sí, tipos de vida diferentes a la nuestra en este gran universo, sí, pero no, no se lo llevaron. La ascensión, sí, nuestro Padre Dios se lo llevó a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo, sí, la ascensión que acabamos de vivir el día de ayer. Y bueno, próximamente, en unos cuantos días, vamos a vivir la venida del Espíritu Santo, que le llamamos nosotros Pentecostés, 50 costés, cosechas, son 50 cosechas, 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos que celebrar, ojalá todos estos días que faltan, tengan ustedes aprecio al Espíritu Santo. Bueno, al oír esto los discípulos fueron bautizados, esos discípulos, en el nombre del Señor Jesús. Fíjense cómo los bautizamos en nombre de Jesucristo. Hoy en día se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En ese momento Pablo los bautizó en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y cuando Pablo les impuso las manos, ¿sí? Les ponen las manos sobre su cabeza, ¿sí? Para que reciban el Espíritu Santo. Aquí muy claramente dice que descendió el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas desconocidas. Fíjense nada más. Y a profetizar, fíjense nada más, el poder, ¿sí? Divino que estaban recibiendo esos discípulos. Eran un total de 12 hombres, fíjense, como los apóstoles, eran otros 2. Y así mucha gente había sido bautizada, mucha gente había recibido el Espíritu Santo y mucha gente empezaba a predicar, ¿sí? Y decían ustedes, bueno, estos predicaban si no conocían a nuestro Señor Jesucristo, que enseñaban, pues no necesitaban haber conocido a nuestro Señor Jesucristo, No necesitaban haber ido como Lucas a conocer a María para que les informara cómo fue antes de su nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, su nacimiento y su crecimiento. No necesitaban. El Espíritu Santo hablaba por medio de ellos, hermanos, ¿sí? Ellos prestaban nada más su boca, su lengua, así como los profetas, ¿sí? Fíjense, pongamos mucha atención en eso, No crean que eran doctos, super estudiados, eran teólogos en las cosas de la ciencia. No, no, hermanos, no. El Espíritu Santo hablaba por medio de ellos. Es muy importante eso, que tú también lo entiendas, hermano.
¿sí? Porque muchas veces nosotros decimos, híjole, necesito estudiar mucho para enseñarle a los demás, necesito investigar mucho para poder aprender y llevarle la palabra a los demás. No, hermanos, no. El Espíritu Santo habla por medio de la boca y de la lengua de cada uno de nosotros. Acuérdense, les digo, tenemos al Espíritu Santo. Entonces, dice aquí que durante 3 meses siguientes, número 3 significa poder, Pablo frecuentó la sinagoga y habló con toda libertad. No, ya le valía gorro si los judíos ortodoxos se le echaban encima o no le creían o lo agarraban y lo apedreaban. Nada le importaba a Pablo. Siendo que Pablo, ¿se acuerdan cómo empezó su vida? Persiguiendo a los cristianos. Yo no tenía otra cosa que hacer, Pablo. Pues sí, se dedicaba a hacer tiendas de campaña a venderlas. Entonces, qué emoción tenía de querer perseguir a los cristianos? Como que detestaba, ¿no? Ay, ya hay una herejía, ay, ya hay una secta, ay, ni conoció a Jesucristo. Ah, pero cómo le tenía horror, ¿no? No digo odio, sí, pero horror, ¿no? Como si, ay, sí, uno de mis compatriotas ya ahí inventando una nueva secta, inventando una nueva religión, inventando una nueva agrupación, ¿no? Yo no sé de dónde le salió eso a Pablo, ¿no? Pero ya después vemos que Jesucristo se le aparece y lo deja ciego 3 días y le dice que por qué lo está persiguiendo, está persiguiendo su palabra, su doctrina, sí, su conocimiento, ¿no? Para el bien de los demás. Se convierte Pablo y ahora miren, con tanto amor y tanta fe, todo lo contrario, no le importaba. Por eso dice con mucha libertad en la sinagoga, como diciendo, entrenle. Y habló con toda libertad disputando acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos a todos. Y hablaba y les decía, Pablo era una persona preparada, ¿eh? No era como Pedro. Sí, Pedro pues era un pescador, pues él no había tenido estudios. Pedro no conocía las Sagradas Escrituras como Pablo. Pablo sí conocía las Sagradas Escrituras. Estoy hablando de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, o sea, las Sagradas Escrituras judaicas. Lo que hoy muchos dicen 46 libros, otros dicen 39, y hoy en la actualidad los judíos dicen que son 24 libros. Bueno, pues todo eso sí lo conocía Pablo. El Nuevo Testamento no lo conocía, pues todavía no se escribía, hermanos. Al decir Sagradas Escrituras estoy hablando del Antiguo Testamento. Y los conocía perfectamente Pablo. En cambio Pedro pues no tenía ese estudio, ¿no? Pero Pablo sí. Aparte Pablo hablaba varios idiomas. Era políglota. Sí, pues hablaba el griego, hablaba el latín, hablaba el hebreo, hablaba el arameo, ¿sí? Y algunas otras, ¿sí? Idiomas de algunas otras regiones, ¿eh? Bueno, nada más para que chequen cómo Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Maestro, no se equivocó en escogerlo, ¿eh? Fácil, dijo, ese está preparado, este tiene la capacidad, lo único que tiene es que no cree, pues ahorita lo hago que crea y se acabó, pum, rápido. ¿Quién debía haber hecho esto que estaba haciendo Pablo? ¿Saben quién? Judas Iscariote. Porque Judas Iscariote tenía también mucha preparación. Judas Iscariote, que no era su apellido, venía de la ciudad de Iscariot. Judas Iscariote también hablaba varios idiomas. Era una persona muy preparada. Y Jesucristo lo había elegido para que lo siguiera y para que guardara el dinero, ¿no? Sabiendo que era una persona con dinero, pues sabía bien perfectamente quién era Judas Iscariote y sabía que lo iba a entregar. Unos dicen vender, otros dicen traicionar, y yo ya les he puesto la frase de que pues lo traicionó vendiéndolo y lo entregó. ¿Ah? Sí, pues sí. Si es que quieren alguna de esos 3 verbos, ¿no? Entregar, vender y traicionar. Bueno, ahí se los dejo para que también lo tengan ustedes como estudio. Pues aquí Pablo dice que en la sinagoga trataba de convertir y trataba de convencer a los judíos. Y como era una persona preparada, no, pues sí se ponía el tú por tú con los del Sanedrín o con los de la sinagoga, ¿eh? Bueno, vamos a ver el Evangelio de Juan, capítulo 16, del 29 al 33. Dice que en aquel tiempo los discípulos le dijeron a Jesús, ¿cuántos discípulos eran? 12. ¿Sí? Esos sí serán los apóstoles. Los que acabamos de leer hace un rato eran otros, ¿no? Que dio la casualidad que también eran 12. ¿Sí? Porque el número 12 significa la asamblea del Señor. Bueno, son significados que tienen los números, ¿no? La numerología. En aquel tiempo los discípulos le dijeron a Jesús, ahora sí nos estás hablando claro
y no en parábolas. Sí, porque nuestro Señor Jesucristo siempre hablaba en parábolas. ¿Qué es una parábola? Pues es una semejanza, ¿sí? Un supositorio, dicen uno, ¿no? A ver, te voy a decir, si un hombre en el camino es asaltado, robado y golpeado y lo dejaron medio muerto, ¿qué vas a hacer tú con él si pasas tú por ahí? Esa es una parábola, o sea, es una semejanza. Ah, pues yo mira, no, pues no tengo tiempo, yo voy a trabajar y si no llego al trabajo, me corren. Y la verdad, si me corren no tengo dinero para mantener a mi familia, ¿no? Otro dirá, no, pues yo voy a la escuela y tengo examen. Y si no hago el examen, pues me reprueban y no paso la materia y después no saco mi certificado, ¿no? Sí, no. Y otro día, no, yo tengo mucha prisa, tengo que llegar a la casa porque dejé a mis hijos solos, y les vaya a pasar algo, ahorita no puedo ayudar a esta persona. ¿Se dan cuenta? O sea, son semejanzas. Y dice nuestro Señor Jesucristo, tenemos que ayudar al prójimo. Sí, tenemos que ayudarlo. Esa persona asaltada, esa persona golpeada, esa persona que está enferma, casi moribunda, pues tenemos que ayudarla. Les digo, son semejanzas, así no la puso nuestro Señor Jesucristo. Esa semejanza, ¿cómo le llamamos? Sí, el buen samaritano. ¿Sí se acordaron, verdad? Nada más que ahí no fueron ni un trabajador, ni un estudiante, ni un señor que iba rápido a su casa, sino era un sacerdote, un levita y uno de Samaria, un señor que venía de Samaria. Bueno, pues eran semejantes. Aquí los discípulos le dicen a Jesucristo, ahora sí ya nos estás hablando claro y no en parábolas. Sí, porque ya, oiga, a ver, Señor, ¿qué hacemos? Pues esto es lo que tienen que hacer. Ah, está bien, correcto. No les decía ya parábolas. Entonces dice, ahora sí estamos convencidos, dicen los discípulos, de que lo sabes todo. Y no necesitas que nadie te pregunte, oye, pues tú, ¿por qué dices esto? No, nada. Por eso creemos que has venido de Dios. ¿Se dan cuenta? Sí. Y Jesús les contesta, ¿de veras creen? Es la pregunta que nos hace hoy en día nuestro Señor. ¿De veras creemos? ¿Creemos? Sí, creemos en Dios. Como les vuelvo a reiterar, no creemos que el Espíritu Santo es el que está actuando ahorita en nosotros. Y dije ahorita, en este preciso momento. ¿Sí? Porque el Espíritu Santo es el que está haciendo que esto lo entendamos, esto lo escuchemos, esto lo podemos discernir y esto lo podamos llevar a los demás. ¿Tú crees que hoy te estás entendiendo esto porque eres una persona inteligente? ¿Porque eres leída y escribida? Como dice un dicho por ahí, ¿verdad? Sí, porque tienes capacidad de raciocinio. No, hermano. Es porque el Espíritu Santo te está ayudando a que entiendas esto, a que lo incorpores dentro de tu cerebro, ¿verdad? Y puedas conocer y de esta manera amar y servir a Dios. ¿De veras creen? Dice Jesucristo. Pues miren, que viene la hora, más aún, ya llegó, en que se van a dispersar cada uno por su lado y me van a dejar solo. No, pues ¿se acuerdan que sí se pasó eso? ¿Qué pasó cuando aprendieron a nuestro Señor Jesucristo? ¿No se echaron a correr todos? Sí, y Pedro agarró, sacó la espada y que le corta la oreja a un soldado del Sanedrín. Sí, porque ellos tenían guardia personal, así como guaruras, ¿no? Y esos eran los que habían ido a aprender a nuestro Señor Jesucristo en el huerto de los olivos. Y quiso defender a nuestro Señor Jesucristo y le cortó la oreja a Malco, así se llamaba el soldadito. Y Jesús le dijo, Pedro, guarda esa espada, el que con espada mata, espada muere. Sí, porque con la vara que mides serás medido, ojo por ojo, diente por diente. No te vas a ir de aquí si no pagas la última moneda, hermano. Entonces eso es importante, ¿sí? Entonces le dijo eso a Pedro y ya Pedro pues pues lo soltaron a Pedro, ¿no? Porque al que iban a aprender era a Jesús, no a Pedro, ¿no? Y Jesús curó a Malco en ese mismo momento, le levantó la oreja, se la pegó. Yo no sé si con Ristol 5000 o con Cora Loca o con algún pegamento, no sé. Pues no, pues hizo el milagro de devolverle la oreja al pobre Malco, ¿no? Y ya se llevaron a nuestro Señor Jesucristo, aprendido, ¿no? Se lo llevaron ahí. Entonces, ¿qué hicieron todos los discípulos? Pues echaron a correr. ¿Sí? El único que lo siguió de lejos fue Pedro, ¿no? ¿Se acuerdan de toda esa historia? Que llegó al atrio del templo, ¿no? A donde metieron a nuestro Señor Jesucristo. Sí, acuérdense que primero le llevaron con Anás, el suegro de Caifás. Caifás era el sumo sacerdote del Sanedrín. Y Anás le dijo, llévenlo con mi yerno. Sí, porque Caifás era su yerno de Anás, ¿no? Se había casado Caifás con la hija de Anás. Bueno, ya lo llevan con Caifás y dice Caifás, órale, ¿no? Ya me lo trajeron a esto, ¿no? Y bueno,
Caifás dice, pues hay que llevarlo con Herodes, para que él lo juzgue. Herodes era judío y era rey, y por eso entonces andaba por ahí visitando la región. Toda esa historia está escrita ahí en los evangelios, hermanos. Y lo regresa Herodes, dice, no, este cuate no, ni me habla, ni me contesta, quiero platicar con él y no me dice nada. Y lo regresan con Caifás, ¿no? Y dice Caifás, no, pues hay que condenarlo, ¿no? Y dice, pues, lo llevan con Anás, y Anás le dice, no, pues hay que llevarlo con Pilato. Entonces, miren, se las voy contando, porque ¿se acuerdan de esa situación de que son la visita de las 7 casas? No es 7 casas, la visita de los 7 recintos, ¿sí? De los 7 lugares que lo trajeron a nuestro Señor Jesucristo antes de llevarlo a Pilato, ¿no? Entonces, lo llevan primero con Anás, 1, después con Caifás, 2, después con Herodes, 3, después con Anás, 4, y después otra vez con Caifás, 5, lo llevan con Pilato, 6, y luego otra vez con Pilato, 7, cuando primero lo manda a castigar y después otra vez, ¿sí? Que lo crucifiquen, lo crucifiquen. ¿A quién quieren que libere? ¿A Jesús Barrabás o a Jesús de Nazaret? Ah, sí, porque el otro Barrabás se llamaba Jesús, hermanos. Todo eso es importante que, si ustedes ya lo leyeron, si ustedes ya lo estudiaron, si ustedes ya lo investigaron, se van a dar cuenta que les estoy diciendo lo que es. Pero no me crean, investiguenlo, estudienlo. Sí, no, pues yo no le estoy diciendo que me crean, ¿no? Bueno, se dispersaron todos los discípulos. El único que fue al chisme fue Pedro, que una vieja le dijo, oye, tú andabas con Jesús de Nazaret. No, yo ni lo conozco. Y después otra vieja le dijo, ¿cómo no? Eres tú uno de sus discípulos. No, yo no lo conozco. Estás mintiendo, mujer, te equivocas, vieja chismosa. Bueno, no dijo eso, ¿no? Yo eso se lo estoy aumentando, ¿no? Y después un soldado del templo, ya cállense, bola de viejas locas. ¿Y usted qué? ¿Tú eres uno de ellos? No, no, yo no, señor soldado. Sí, yo ni lo conozco ese señor. Y que canta un gallo. No cantó las mañanitas, ni cantó la ley del monte, ni del son de la negra, no, no. Hizo kikiriki. Porque Jesús le había dicho antes de que, sí, cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces, three times en inglés, 3 times, sí. Bueno, ¿por qué les digo todo esto? Pues porque aquí dice que lo iban a dejar solo a nuestro Señor. Pues sí, lo dejaron solo. Y después en la crucifixión, el único que se camuflajeó por ahí, sí se camuflajeó, porque iba acompañado de 3 mujeres. Sí, no, ay, sí, muy, sí. Mira, ¿quién era? Juanito, el apóstol, que nos está escribiendo este evangelio, el que siempre ha presumido de que era yo el discípulo más amado. Ay, bueno, pues vemos a darle chance de que se las crea, ¿no? Ya parece que nuestro Señor Jesucristo iba a querer más a un chamaco ahí de 15, 16 años, acabado de salir de la secundaria. Esos pubertos, esos chamacos. Ay, hijos, qué bárbaro, ¿no? Bueno, es que me encontré el primo de un amigo, ¿no? Que trabaja en una secundaria, me dice que son de lo peor los chamacos. Pues sí, porque son apapachados por los papás hoy en día. Estamos en el año 2023. Si esto lo llegan a escuchar dentro de 100 años, van a decir, no, estuvo peor eso. Pero ojalá y no lo escuchen dentro de 100 años y se corrija todo esto. Bueno, esa es otra historia. Juanito acompañó a 3 mujeres, ¿sí? A los pies de Jesús. Ahí, cuando nuestro Señor Jesucristo había fallecido y estaba por fallecer, ¿sí? ¿Quiénes eran esas mujeres? Pues María, la madre de Jesucristo. Magdalena, ¿sí? Así le decían. María, la de Magdala. Y María Cleofas. ¿Quién era María Cleofas? Pues la prima de María. ¿Sí? No era su hermana, era su prima, su parienta. ¿Sí? Cleofas era la esposa del señor Cleofas, que también le decían Alfeo. Ese señor era papá de Judas y de Santiago el menor, que a Santiago les dicen Jacob. Y Judas, pues no era Judas Iscariote, era Judas Tadeo, el valiente, ¿sí? Era la mamá de esos 2 discípulos que eran primos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si eran primos de nuestro Señor Jesucristo, pues su mamá, la señora Cleofas, pues era prima de María. Esas 3 señoras estaban ahí, se arrimaron a los pies de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y Juan ahí se les pegó, ¿no?
Yo les ando acompañando, les estoy acompañando. Y los soldados le dijeron, retírense mujeres, retírense. Y Juan les dice, pues es que es la mamá. Y el centurión que estaba ahí les dijo, es la madre, soldado, déjala que se acerque. Pues sí, no. Y no, pues ya el centurión dio la orden, pues ya, niguas, ¿verdad? Todo eso está ahí, hermanos. Les estoy explicando algo que deben de ustedes de investigarlo, de estudiarlo, de leerlo, de interpretarlo, hermano. No me crean a mí. Ah, no, sí. Porque ya saben que en una parte de las escrituras dicen que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado en una cruz. Y en otras dicen que en un madero. ¿Y qué es un madero? Pues es un poste. Y es en donde fue clavado nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Hay que estudiar y leer la historia de cómo crucificaban y cómo sacrificaban a la gente de aquel entonces, los romanos. ¿Sí? Esa pena de muerte era para solamente las personas muy violentas, y que habían cometido un delito muy grave. Los romanos no mataban nada más así porque sí, así porque luego van a decir, ay, odiosos. No, no, no. Sí. Pero todo era un plan salvífico de nuestro Padre Dios, acuérdense. No hay que echarle la culpa ni a los romanos, ni a los judíos, ni a los fariseos, y mucho menos al discípulo de nuestro Señor Jesucristo, al que se trató de ahorcar. Les digo que se trató de ahorcar porque se hizo todo para ahorcarse y que se rompe la rama y que cae y que se mata del madrazo que se dio en el barranco. Así lo dijo Lucas, Eso no lo estoy inventando yo. Por eso les digo, estudienle, leanle. Ah, no, sí. Después me andan preguntando y pues les tengo que decir. Y vean ahí en la escritura, ahí dice, ahí, ay, de veras, aquí es que no lo había leído. Pues no. Es que hay mucha gente que ya leyó toda la Sagrada Escritura, Ahí sí presumen, ¿no? Yo ya leí los 73 libros. Ah, hasta hice anotaciones. Ay, otras, hay unas mujeres de ahí, 5 veces la he leído, ¿no? Así, una manita, ¿no? Ay, ya la leíste, está bien. Ya la estudiaste, en eso ando. Ya la entendiste, en eso ando. ¿Sí? Ya la interpretaste, en eso ando. ¿Cuántos años tienes? Pues ya pasó de los 50. Ay, no inventes. Pues vas a llegar a los 100 y no vas a acabar de estudiar. Exactamente, hermanos. Aquí hay que dejarnos llevar por el poder del Espíritu Santo. Bueno, se los platico esto porque es parte de la vida de las personas. Entonces, entrenle, jóvenes, entrenle, hermanos. ¿Sí? Bueno, y después dice aquí, Jesús les contestó, ¿de veras creen? Pues miren que viene la hora, más aún, ya llegó en que se van a dispersar cada uno por su lado y me van a dejar solo. Sin embargo, no estaré solo porque el Padre está conmigo. Pues sí. ¿Para qué necesita la compañía de los apóstoles? Pues ¿para qué? ¿Para qué necesitamos nosotros la compañía de quién? De nadie. Con que estemos nosotros con Dios es más que suficiente, hermanos. Sí, no, pues. Les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. Fíjense, paz en mí, dice que tengamos paz en Cristo. Cuando vamos a misa los católicos, decimos, la paz esté contigo. No estamos diciendo que la paz esté, la paz de que con el vecino y con el compadre, y con el hermano, con la hermana, con el amigo. No, hermanos, la paz de Cristo, ¿sí? Y la paz de Cristo es el Espíritu Santo. Otra vez el Espíritu. Les digo que vivimos la época del Espíritu Santo y no queremos entender eso, ¿sí? Bueno, en el mundo tendrán tribulaciones, dice. Fíjense lo que les dice a la gente. Todos aquellos que conocemos, amamos y servimos a Dios o tratamos de servirlo, pues vamos a tener muchas tribulaciones, muchas situaciones complicadas. No es fácil. Y más a ellos, cuando empezaba la explicación y la prédica de los discípulos, los apóstoles. Pues no, ¿qué le pasó a Pablo? ¿Ya saben cómo se murió Pablo? No se murió de un paro cardíaco. No, hermano, no. No le dio diabetes, no. No, tampoco murió de COVID-19. No, no, no. Lo atropelló un camello. No, no, no. No, hermanos, no. Investiguen de qué murió Pablo. Ah, no, todo quien que les diga yo ahorita. No. ¿Cómo murió Pedro? Ah, ¿verdad? Pss. ¿Cómo murió Andrés? El hermano de Pedro. Ah. Investiguen cómo murió todos los apóstoles. ¿Cómo murió Juan, el consentido de nuestro Señor Jesucristo? Él dice, consentido. ¿Cómo murió? ¿Cómo murió Juan? Pss. Bueno, ahí se los dejo para que hagan su tarea. Y termina diciendo esto, sí, en el mundo tendrán tribulación, pero tengan valor porque yo he venido al mundo. Sí, pero tengan valor
porque yo he vencido al mundo, perdón. Yo he vencido al mundo. Ya nuestro Señor Jesucristo, pues ya hizo la tarea. Nuestra tarea es conocerlo, amarlo y servirlo, ponernos a trabajar. Y se los he dicho yo, hermanos, ya nos dejó las cosas muy sencillas, muy fácil. Hagan de cuenta como cuando va un estudiante a hacer examen y le pasan el examen y todas las preguntas, todas las respuestas. Y ya rápido, 10 de calificación, 10. ¿No? Sí, no, pues fácil. O cuando quieres entrar a trabajar y el patrón es tu tío. Pues no manches, pues lógico que ahí sí vas a ser consentido, Juan. Ahí sí, Juanito. Bueno, entonces, pues es fácil, ya nos dejó la tarea hecha nuestro Señor Jesús. Ya. Fíjense, ¿qué nos dejó? El Espíritu Santo. Ya con eso lo tenemos todo. Tenemos poder de Dios en nosotros para hacer bien a los demás. ¿Ya? Y dijo Jesús, no traten de cumplir todos los mandamientos de la ley y de los profetas. No, nada más uno, amar a Dios y a tu prójimo. Y ya. Fíjense, bien sencillo. ¿Quieren hablar conmigo? ¿Quieren hablar con Dios? Ahí les voy a decir cómo, miren. Padre nuestro, que estás en... A ver, repitan, repeat after me. Así en inglés, ¿no? Sí. Bueno, se les voy a decir en español porque yo no sé inglés. Disculpen, ¿no? Es que el mío es Spanglish. Spanglish. Bueno, Padre nuestro, que estás... Les dice Padre. Podemos decir a Dios, Padre. Nos enseñó a orar nuestro Señor Jesucristo. Y muere en la cruz, muere por nuestros pecados. Una de las frases que dice, en la cruz dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sí, somos bien idiotas, no sabemos lo que hacemos. Y Jesús pidió perdón por nosotros. Sí, fíjate todo lo que hizo nuestro Señor Jesús y nos dejó la doctrina. O sea, este conocimiento de qué es lo que tenemos, cómo nos debemos de comportar, cómo debemos de hacer las cosas, cómo tenemos que resolver todas las situaciones conflictivas que se presenten en la vida, en el mundo. Todo eso nos lo dejó. Me diría uno, ¿a poco Jesús dijo que no fumáramos? Si en ese entonces no fumábamos. Hermano, si fumas te dañas tu cuerpo y el Señor dijo que cuidarás tu cuerpo. ¿Sí? Entonces, si te drogas, pues lo mismo, estás dañando tu cuerpo. ¿Mm? Entonces, si tomas alcohol, lo mismo. El vino que tomaba nuestro Señor Jesucristo o el vino que tomaba en aquel entonces no es el mismo vino que hoy tomamos, ¿eh? No, pues hoy sí ya lo aumentamos a los grados de alcohol. Es lo que nos embrutece, ¿sí? Y empezamos a gritar, gol del Guadalajara, gol del América. Sí, así estamos, ¿no? Y si, ay, que le pegue el Canelo, que le dé el gancho al hígado. Sí, pues está, ¿no? Bueno. Entonces, ¿qué más nos dejó nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué más nos dejó? ¿Eh? No, hermanos, nuestro Señor Jesucristo no dejó a los santos para que les pidamos a los santos milagros, no. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por medio de mí. Si hubiera dicho, y también los apóstoles, cuando se mueran los vamos a hacer santos y también pueden pedirle milagros a ellos, No, no dijo eso Jesús. De veras. Investíguenlo, léanlo, búsquenlo, ¿sí? Tampoco dijo que por medio de María, la madre de él, sí, iba a hacernos milagros. Tampoco, hermanos, no. ¿Que María esté en el cielo? Pues sí. Yo digo que sí. ¿Ustedes no creen eso? Lógico que sí. ¿Y que allá puede escucharlas? Pues yo creo que sí, ¿no? También, ¿no? ¿No lo creen eso? Ah, bueno, ya es tu forma de pensar. Yo para mí, miren, yo pienso que nuestra Santísima Madre, yo así le digo, porque también le digo madre. Yo sé que a lo mejor tú no le dices así, pero yo sí le digo Santísima Madre, la Madre de nuestro Señor Jesucristo. Está viva, nos está escuchando, y yo sí le digo a ella que le pida a nuestro Padre Dios, y ella me va a decir, pero pues hay que decirle a Jesucristo, Él es el camino. Bueno, pues dígale a su hijo, ¿no? A mi carnalito, a Yeshua, dígale, ¿no? Que pues me eche la manita, ¿no? Porque pues ando medio idiota aquí, entendiendo mal las Sagradas Escrituras, y te apuesto que María dice, a ver, a su hijo, nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pues es el camino, la verdad de la vida, ¿no? Bueno, si nos gusta ese formato, pues adelante, hermanos. Y si no te gusta ese formato, pues por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo te invito a que el formato que hoy usas es por medio del Espíritu Santo, para llegar a nuestro Señor Jesucristo. Pues el Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo, hermanos. Bueno, hay muchas otras cosas que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, pero ahí te las voy a dejar de tarea para que tú las investigues. Pues sí. Bueno, hermano, espero que esto te sirva de curiosidad mínimo.
y te compenetres en las cosas del Señor. Que Dios te bendiga.